Las 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy es sábado 4 de diciembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 9 de la mañana. Viene luego Enfoque de los Sábados con Fernando Carballo. A ver, vamos a comentar ahora un problema o uno de los tantos problemas que impactó o fue fruto de la pandemia. El tráfico o transporte aéreo en el mundo, ¿no? Al principio fue devastador, ¿no? El impacto, como en tantos otros sectores, o tantos otros sectores que están vinculados al transporte aéreo, como por ejemplo turismo, ¿no? Está con nosotros el señor Juan Carlos Salazar, secretario de la Organización de Aviación Internacional Civil, que además es una agencia de las Naciones Unidas creada en 1944 para estudiar y afrontar los problemas del transporte aéreo a nivel internacional. Señor Salazar, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por esta entrevista. Muy buenos días, Jaime, y un saludo para todos los que nos siguen en radio o en televisión. Para mí es un placer estar acá en el Perú. Muy agradecidos por eso. A ver, primero fue el golpe más duro, el mazazo primero, que fue el del cierre de las fronteras. El tráfico aéreo bajó brusca y salvajemente. Luego comenzó lentamente una reactivación, yo lo decía, como en tantos otros sectores, pero fundamentalmente hablemos de este que nos congrega hoy. Pero ¿qué pasa con Omicron? Con esta variante que, sin tener todavía todas las evidencias a la mano y todos los potenciales riesgos para la vida humana, ya ha despertado un temor, ¿no? Una alerta mundial que puede nuevamente poner en riesgo al transporte aéreo. ¿Usted lo diría así? ¿Cuáles son los riesgos que se vislumbran con Omicron y el mundo? Ya. Jaime, el mayor efecto que hemos visto de la pandemia, particularmente lo que toca con la aviación civil mundial, es la respuesta no coordinada entre estados. Es cuando uno como pasajero internacional no tiene certeza de qué requisitos van a aplicar en el lugar de destino o en un aeropuerto donde va a transitar, pues eso genera incertidumbre y eso es lo que viene afectando de manera más grave la conectividad aérea. Y entonces desde el inicio de la pandemia, el esfuerzo que se ha venido haciendo y desde la Organización de Aviación Civil Internacional y otros organismos internacionales es buscar una respuesta coordinada, que sea una respuesta compatible entre los estados, que de todas maneras cada estado responde de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a las políticas internas en materia de salud. Sin embargo, hay medidas que pueden coordinarse, hay medidas que pueden ser compatibles y que atendiendo esos riesgos pues no afectan o no cierran las fronteras. Eso es, digamos, el mayor efecto, el mayor riesgo que nosotros percibimos que se puede dar ante la respuesta de una nueva variante, como se está viendo con el Omicron, y es el llamado que viene haciendo la Organización de Aviación Civil Internacional. Los países responden ante la aparición de nuevas variantes, pero hay formas de respuesta adecuadas al riesgo, hay un portafolio de medidas que los países pueden adoptar para controlar quienes se van a movilizar, los pasajeros, hacer los seguimientos. El transporte aéreo maneja los riesgos, el transporte aéreo permite un seguimiento a los pasajeros que ningún otro modo permite hacer, y por ello pensamos que el mayor riesgo en este momento es que haya nuevamente respuestas no coordinadas, y el llamado que hacemos como Organización Mundial de la Aviación es a que haya esa coordinación entre los países. Ahora, estrategias concretas que se están tomando, medidas específicas y sobre todo con, digamos, éxito, por lo menos frontal, ¿no? Uno dice, estas son las medidas que se están tomando en el transporte aéreo para
el fenómeno Omicron, digamos, o la variante Omicron? ¿Cuáles serían? Bueno, son las medidas que desde el inicio de la pandemia, desde la aparición de la pandemia, se han venido estableciendo y madurando desde la Organización de Aviación Civil Internacional. Desde que empezó el fenómeno de los cierres de fronteras y las restricciones al transporte aéreo internacional, los países y los diferentes actores de la aviación mundial se reunieron en la OASI, en Montreal, en torno a una iniciativa denominada el CART, el Council Aviation Recovery Task Force. CART, esta iniciativa, ha presentado tres diferentes reportes con recomendaciones para los países miembros, recomendaciones que van desde cómo mantener los altos niveles de seguridad operacional y seguridad de la aviación civil, que son condiciones y garantías básicas que ofrece el transporte aéreo, hasta recomendaciones que tienen que ver con el tipo de medidas que pueden tomar los estados en cuanto a pruebas, en cuanto a cuarentenas que exigen algunos países, en cuanto a la utilización de sistemas para reportar ese tipo de pruebas de vacunación y demás. Claro. Y en ese sentido también se han venido discutiendo en cada una de las regiones del mundo y particularmente acá en Sudamérica, que es donde queda nuestra oficina, acá en Perú, que es donde queda la oficina regional para Sudamérica de la OASI, se han venido reuniendo las distintas autoridades de la región para coordinar las acciones, para garantizar que haya una claridad en la operación aérea dentro de la región, y ello nos ha permitido que en estos momentos Latinoamérica y el Caribe sea la región que más rápidamente está recuperando su conectividad aérea en el mundo, y esperamos que así siga sucediendo. ¿Es oportuno, considera usted necesario o puede ser un poco exagerado que se haya ya puesto nuevamente el cierre de fronteras y tengamos esta suerte de nueva paranoia con Omicron? Yo debo respetar la especialidad y además la competencia que tiene cada gobierno y las autoridades de salud de cada gobierno, que identifican el nivel de riesgo que tiene su país, sus ciudadanos, su sistema de salud. El llamado que hizo la Organización de Aviación Civil Internacional, lo hacemos a través del mecanismo que utilizamos para comunicarnos con nuestros Estados miembros, fue expedir un boletín electrónico que expedimos el pasado 1 de diciembre, en donde recordábamos a los estados que hay una serie de medidas, un portafolio de medidas que pueden adoptar para atenuar los riesgos de que se disperse esta nueva variante sin que haya cierres de frontera. Ajá. Muy bien. Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, con nosotros. Muchas gracias, señor Salazar. Ha sido un gusto tenerlo esta mañana en el programa, en un tema que sin duda nos interesa y nos preocupa a todos. Que tenga usted muy buenos días. Son las 8:45 minutos de la mañana, muy agradecidos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.